¿Cómo contestaría usted las siguientes preguntas? ¿Por qué todas las fes cristianas, y hasta los judíos más ortodoxos, quienes dependen de la Torá, ley, que la leen diariamente, la estudian y hacen filosofía de su contexto, la leen en su idioma original hebreo, para comprender el contexto tradicional, y que aman la ley de Dios más que sus propias almas, no prohíben el uso médico de la sangre? Sería razonable el que nosotros seamos los únicos que creamos en esta prohibición. Si Génesis capítulo 9, versículos del 3 al 7 presenta un pacto eterno, obligatorio para toda la humanidad, ¿por qué Pablo recomendó la soltería, y por qué la sociedad permite el uso de mecanismos de control natal, que claramente serían una violación del tercer elemento de este pacto? Y en cuanto a ustedes, sean fructíferos y háganse muchos, hagan de la tierra enjambre de ustedes y lleguen a ser muchos en ella. ¿Podemos nosotros escoger qué partes del pacto eterno debemos acatar? Si estas partes del pacto eterno no son obligatorias, ¿cómo podría ser un pacto eterno? Si hasta el desangramiento de un animal degollado deja tanto como el 50% de la sangre en la carne, ¿cómo puede Dios otorgarnos permiso de comer carne, si lo objetable es el consumo de sangre? ¿No sería este un caso de ingerir sangre para sustentar la vida? Si el consumo de sangre era una ofensa capital, ¿por qué no fueron ejecutados los hombres de Saúl, cuando cayeron respecto a comer sangre junto con la carne? Primera de Samuel 14, versículos 31 al 35. Teniendo en cuenta que un israelita, en caso de necesidad, podía comer un animal no desangrado que hubiese muerto por sí mismo, vea Levíticos capítulo 17, verso 15, y el resultado de esto era solamente la impureza ceremonial, que requería además de un baño lavado de las vestiduras, porque argumenta la sociedad que debe expulsarse a aquellos que aceptan una transfusión en caso de necesidad, para salvar su vida. Teniendo en cuenta que el requisito de derramar al suelo la sangre está contenido en la ley mosaica, y no se repite en las escrituras griegas, y además que los cristianos no están bajo la ley mosaica, sería inadecuado almacenar su propia sangre antes de una operación. Jesús estaba dispuesto a efectuar milagros los sábados para salvar vidas, curar a los enfermos. Tampoco él condenó a la mujer con el flujo de sangre por tocarlo y hacerlo ceremonialmente impuro. En su lugar condenó a los fariseos por su visión legalística. ¿No haría Jesús una excepción a una regla dietética para salvar una vida humana? Tenga en cuenta que la mayoría de los pollos que se encuentran en los sitios de comida rápida, supermercados y tiendas son electrocutados. Se conocen como non-kosher. Por lo tanto, no existe diferencia entre el estrangulamiento y la electrocución, pues en ninguno de los dos eventos se derrama la sangre, y es por eso que este tipo de pollos no son aceptables a los judíos. Entonces, ¿por qué estaría bien el desobedecer parcialmente una parte del libro de Hechos capítulo 15, versículo 29 y morir por la otra? ¿Cómo puede la sociedad ver como un símbolo de algo mayor la idolatría, la advertencia de abstenerse de comer carne sacrificada a ídolos, y no como una regulación dietética? Mientras que al mismo tiempo ve la advertencia de abstenerse de comer sangre como una regla dietética literal y no como un símbolo de algo mayor como es la santidad de la vida. ¿Cómo pueden tener esta diferencia tan dramática, en vista de que los dos recordatorios dietéticos se encuentran en la misma frase y versículo de la Biblia? Hechos capítulo 15, verso 29. Teniendo en cuenta que se ha razonado que los alimentos ofrecidos a ídolos pueden comerse, y que algunos componentes de la sangre pueden ser usados, sería aceptable un poco de fornicación. Si no, ¿por qué? El rehusar un tratamiento médico para su hijo, cuando la muerte sea la alternativa, no lo haría a usted responsable de muerte. ¿Cómo puede justificarse la muerte de un niño con base en las reglas judías de preparación de comidas? Si la transfusión de sangre es en esencia un trasplante de órgano, ¿cómo puede asimilarse al comer sangre si no ocurre un beneficio nutricional o digestivo? Puede ser un trasplante de órgano y comida al mismo tiempo. Si almacenar su propia sangre para una transfusión está mal, entonces, porque la sociedad permite el uso de varios componentes sanguíneos que deben ser donados y almacenados antes de su utilización por testigos de Jehová. ¿Sobre qué base la sociedad usa las expresiones sustentar la vida o ingerir respecto al aceptar transfusiones de sangre, cuando estas palabras nunca aparecen en la Biblia? Porque la sociedad cita doctores que vivieron hace 200 años para encontrar apoyo a su creencia que una transfusión es similar a alimentarse con sangre. ¿Será que los doctores modernos no reconocen que una transfusión de sangre es igual a comer sangre? Porque exagera la sociedad los riesgos involucrados con las transfusiones de sangre, y hace que éstas aparezcan siempre como medicina errónea, cuando prácticamente todos los expertos están en desacuerdo.
¿Qué parámetro utiliza la sociedad para decidir cuáles de los componentes de la sangre son mayores y cuáles son menores? Por ejemplo, ¿por qué se prohíben las células blancas, pero se permite la albúmina, cuando esta última es un componente mayor en la sangre que la primera, y teniendo en cuenta además que tanto la leche materna como los trasplantes de órganos están llenos de células blancas? ¿Por qué se prohíbe el uso de plasma, cuando todos sus componentes separados, a excepción del agua, están incluidos en la lista de componentes permitidos aprobada por los testigos para sustentar la vida? ¿Por qué utiliza la sociedad argumentos y analogías ad hominem, tales como la del alcohol y la sangre inyectados en las venas, cuyo error salta a la vista con esta similar? Considere un hombre a quien su doctor le ha prohibido comer carne. Sería obediente si dejara de comer carne pero aceptara un trasplante de riñón. Si debemos abstenernos completamente de sangre, como dice la sociedad, explique por favor, porque la sociedad nos permite aceptar derivados o componentes de la sangre humana. ¿No es esto contradictorio? ¿Por qué pueden los testigos beneficiarse de la sangre que otros donan, pero no donar ellos mismos? ¿No es esto egoísta e hipócrita? ¿No sería el dar sangre para salvar otras vidas la conducta amorosa y cristiana? ¿Qué debería hacer yo? Mi hijo está asfixiándose por falta de oxígeno. Su cuenta sanguínea ha descendido peligrosamente. Su ritmo cardíaco es de 200 y continúa subiendo. Los doctores nos han dicho que sin una transfusión, él moriría de falla cardíaca y crisis respiratoria. Los expandidores sanguíneos no ayudan en esta situación, él necesita más glóbulos rojos. Su aspecto es horriblemente pálido, con sus ojos exorbitados, me mira y me dice, ayúdame, papi. Debería dejar morir a mi hijo sobre la base de la afirmación de la organización, que ha cambiado su opinión acerca de los trasplantes de órganos, vacunas, tratamiento para los hemofílicos, servicio civil, las ovejas y las cabras, sus fechas falsas de 1799, 1874, 1878, 1881, 1914, 1918, 1920, 1925, 1975, la generación de 1914 que no pasaría, etcétera, etcétera, etcétera. Debería dejar morir a mi hijo en la misma forma en que murieron algunos hermanos que aceptaron el viejo entendimiento sobre tratamiento para los hemofílicos, trasplantes de órganos, vacunas, etc. ¿Es esto lo que Jehová y Jesucristo verdaderamente esperan de mí? ¿Cómo me sentiría si la prohibición de la sangre se convierte un día en doctrina vieja que es olvidada? ¿Sería capaz de perdonarme a mí mismo? Estas 22 preguntas ilustran acertadamente las 22 reglas que la sociedad ha creado, con todas las reglas farisaicas sobre la sangre y los componentes sanguíneos. Cuando se estableció por primera vez la prohibición sobre las transfusiones de sangre, la sociedad argumentó que una transfusión era lo mismo que comer sangre. En aquel tiempo, cuando también se prohibió el uso de vacunas y sueros, se sentaron las bases de la retórica que todavía se emplea hoy. Muchos dicen que recibir una transfusión no es lo mismo que comer sangre. ¿Es correcto este punto de vista? Un paciente hospitalizado puede ser alimentado por la boca, por la nariz o por las venas. El suministro de soluciones de azúcar por vía intravenosa se llama alimentación intravenosa. Por tanto, la propia terminología hospitalaria reconoce como alimentación el proceso de colocar nutrición en el sistema de uno a través de las venas. Por lo tanto, el enfermero que administra la transfusión está alimentando al paciente con sangre a través de las venas, y el paciente que la recibe la está comiendo a través de sus venas. The Watchtower, 1 de julio de 1951, página 415. Texto original en inglés. Al día de hoy la argumentación permanece inamovible, una transfusión de sangre es lo mismo que comer a través de las venas. Algunas personas quizás razonen que el recibir una transfusión de sangre no es verdaderamente comer. Pero, ¿no es cierto que cuando un paciente no puede comer por la boca, los médicos con frecuencia lo alimentan por el mismo método que se usa para administrar una transfusión de sangre? Examine los textos bíblicos cuidadosamente que nos dicen que nos abstengamos de sangre. Hechos capítulo 15, versos 20 y 29.